Claramente es una guerra. Israel asesta un golpe sin precedentes a Irán. Antes de que Irán terminara de desarrollar un arma nuclear, si es que esa era la voluntad de Irán, le realizó un ataque preventivo para destruirle todas sus capacidades militares, destruirle sus capacidades nucleares. La situación dentro de Israel es muy delicada. No olvidemos que antes del 7 de octubre, con todo lo que sucedió, todos los sábados había grandes manifestaciones en todo Israel en contra de Netanyahu, en las que llegaron a participar incluso agentes del Mossad. El gran argumento siempre de Israel es que cualquiera que se oponga a todas las acciones que ellos realizan, pues que eres antisemita. Para tener una bomba nuclear necesitas tres cosas. Irán tiene el arma nuclear como es un Estado islámico, y Arabia Saudí, y Emiratos Árabes Unidos, y Bahrein, y Qatar. Pakistán tiene arma nuclear. La única vez que a mí me obligaron a cambiar uno de los informes que yo había realizado, cuando estaba en el Ministerio de Defensa en análisis geopolítico, fue... Bienvenidos a un nuevo episodio de Vaquero Podcast. En esta ocasión tengo el verdadero placer de tener al coronel Baños, ya no solo destacado por su carrera militar, sino además escritor de éxito, publicado además en otros países, lo cual es un orgullo que un español consiga publicar en otros países y seguir siendo de éxito. Por lo tanto, es un verdadero placer tener aquí a un escritor de su calibre y además una de las personas más exitosas en cuanto a divulgación geopolítica. Así que encantado de tenerte aquí. Roberto, el placer es mío, de verdad, porque además, mira, tú estás haciendo una lucha muy importante. Primero por la gente, yo sé que tú lo haces por la gente, estás luchando por la justicia social. Y creo que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nunca tenemos que perder esa conciencia social. Y sí te pediría, por favor, que el día de mañana, cuando hayas triunfado, cuando estés en puestos de responsabilidad, que no te olvides nunca de los orígenes y precisamente no pierdas nunca esa conciencia social. Hay que ayudar de verdad a muchas personas que lo necesitan, que hay muchas personas que lo necesitan, no a los que abusan del sistema, pero sí a las personas que lo necesitan, y más los que venimos de origen humilde, que sabemos lo que es pasar necesidad. Nunca tenemos que perder esa conciencia social. Tú estás haciendo una gran labor, eres joven, tienes un gran recorrido por delante, así que estoy encantado de estar aquí contigo en tu programa. Quería empezar, porque claro, estos días se está viendo... Quiero hablar de geopolítica contigo, obviamente es la oportunidad. Te preguntaré de mil cosas más, pero toca aprovechar de lo que está pasando entre Israel e Irán. Y quiero empezar con una... Bueno, yo te sigo mucho, tus directos y tus vídeos, y dijiste una cosa el otro día que a mí me gustó, porque pienso igual, que es que decías que sobre la información, que lo único que tenemos claro es que todo el mundo miente, porque claro, Irán dice que ha barrido a Israel y luego siempre hay como mucha información, pero hay tanta información y mucha de ella falsa que sobresatura y al final hace que la gente no se entere de nada. Absolutamente, mira, pero esto no es nuevo ni mucho menos, solamente que hoy se hace de una manera, digamos, mucho más universal y mucho más profunda. Piensa que ya decía Sun Tzu en su momento, fíjate, ya hace unos cuantos siglos, decía que toda guerra se basa en el engaño, ¿no? O como decían aquello, que la primera víctima de la guerra es la verdad. Pero es totalmente cierto. Hay muchas frases similares en este sentido. Al final tú piensas que se trata de no solamente engañar al adversario, sino incluso engañar a tu propia población. Porque hoy se ganan tanto las guerras en el campo de batalla como en la mente de las personas. En la mente de las personas, los del adversario, y también en tus propios ciudadanos. Y por tanto vemos que no te puedes fiar de nada, ya lo vivimos con el tema de Rusia-Ucrania, que hay que intentar beber de fuentes muy diversas. Hoy es verdad que existe la posibilidad, si sigues canales de Telegram, incluso si sigues alguna red social, como puede ser incluso X, Twitter, que hay veces que dependiendo a quién sigues puedes obtener información muy buena, por lo menos que te permita irla contrastando. Porque obviamente todo el mundo va a decir, yo lo hago bien, yo soy el que estoy del lado de la justicia, del lado de los buenos, y todos los demás son absolutamente malos. Y lo estamos viendo, como unos dicen, no, vamos a ver, tú has hecho un ataque preventivo ilegal y yo me estoy defendiendo y por lo tanto tengo derecho, según la Carta de Naciones Unidas, a la defensa, que es lo que dice, por ejemplo, Irán. Inmediatamente Israel dice, sí, pero yo había atacado solamente objetivos militares y tú estás atacando objetivos civiles y matando a civiles. Cada uno pues hace evidentemente su juego, entre otras cosas también para recabar el apoyo internacional. Porque fíjate, te he dicho que esa acción psicológica dirigida
al adversario, va dirigida a tu propia población, pero también va dirigido al resto del mundo para conseguir apoyos de uno y otro lado. Y por tanto, hoy en día no te puedes fiar de nada. Y además, incluso a los que llevamos muchos años trabajando en este tema, como es mi caso, más de 30 años, y a mí también me la cuelan. Porque muchas veces recurres y dices, bueno, voy a ir a un gran medio, a los grandes distribuidores de noticias del mundo, un Sky News, una BBC, un Reuters, pero es que a lo mejor ellos también les han engañado. Porque además vivimos en una circunstancia muy concreta que todo el mundo quiere ser el primero en dar la última noticia. Y ser el primero en dar la última noticia significa que no tienes tiempo de contrastar, que es precisamente algo que es esencial dentro del periodismo, pero no hay tiempo. Entonces probablemente a ellos también les han engañado. Y al final, ¿qué sucede? Pues que efectivamente estamos todos muy mal informados y a veces absolutamente desinformados. Hay veces que no de una forma intencionada y otras veces claramente intencionada, que lo hacen para que esa información quede desvirtuada de tal forma que tú no sepas exactamente lo que está sucediendo sobre el campo de batalla, y esto lo hemos vivido, vamos, constantemente en el tema de Rusia-Ucrania. Sobre estos dos, bueno, luego te preguntaré sobre Ucrania también, pero sobre Irán e Israel y este conflicto que ya ha habido a anteriores escaladas, desde luego esta no tiene nada que ver con las otras, es mucho más amplia, veremos a ver dónde acaba. Para mí están en una guerra, no es una acción ni otra, porque hay un continuo, pero yo en los titulares... Claro, además yo recuerdo que en un directo que hice, el chico que me lleva las cosas me puso Irán ataca a Israel. Claro, yo lo primero que dije, bueno, este título es un poco erróneo, ¿no? Y lo expliqué porque me parece mal, porque no es cierto. O sea, Irán ataca a Israel, vale, sí, pero el ataque preventivo defensivo, que yo no sé qué es eso. ¿Qué es eso de ataque preventivo? Yo creo que no se están defendiendo, es un ataque en toda regla. Creo que están manipulando mucho. Y los dos tienen un relato, además, de quién ha empezado esto. Sí, vamos a ver. Por el tema de los proxies. Lo que es la guerra que ahora mismo tenemos, que claramente es una guerra, aunque no haya esa declaración oficial, porque según la Carta de Naciones Unidas no se puede declarar oficialmente las guerras, la ha empezado Israel, claramente. Es decir, el argumento es, antes de que Irán terminara de desarrollar un arma nuclear, si es que esa era la voluntad de Irán, que tampoco lo tenemos claro, le realizo un ataque preventivo para destruirle todas sus capacidades militares, destruirle sus capacidades nucleares, que de momento eran civiles, y le realizo ese ataque preventivo. Y lo que está haciendo Irán es precisamente un ataque, una reacción que además se ajusta a la Carta de Naciones Unidas, porque tienes derecho a la defensa una vez que has sido atacado. Esa es la realidad. Otra cosa es que podamos argumentar que la situación de Israel es una situación muy particular, lleva mucho tiempo presionada por su entorno, un entorno que además había sido alimentado en gran medida por ese Irán. Estamos hablando de estas fuerzas proxys que actuaban contra Israel, como puede ser Hamas, como puede ser Hezbollah, incluso, si me apuras, hasta la Siria de Al-Assad, y por tanto pues se había convertido en un adversario, pero esto lo sabemos que es un adversario desde hacía mucho tiempo. Y luego es verdad los lenguajes agresivos, que eso sí lo utilizaban unos y otros, pero principalmente Irán contra Israel. Pero claro, de ahí a lanzar un ataque preventivo, es que por esa regla de tres, hoy se podrían realizar muchos ataques preventivos en el mundo. O a partir de ahora es abierto un espectro que cualquiera que perciba una amenaza procedente de otro país, una amenaza futurible, inmediatamente estaría legitimado también para lanzar un ataque preventivo. Vuelvo a insistir que el tema de Israel es un caso muy concreto, es una población pequeña, con un territorio que no tiene espacio para ceder, no es como Rusia, que puede ceder mucho espacio y cambiarlo por tiempo, no es el caso de Israel ni mucho menos, que en cierto modo está rodeada de adversarios, aunque ahora mismo esos adversarios lo son entre comillas, porque muchos han llegado a acuerdos con Israel y ya han reconocido al Estado de Israel, pero claro, no deja de ser una circunstancia muy concreta. Pero de ahí a lanzar ese ataque preventivo que no está recogido en la Carta de Naciones Unidas, es decir, que no se ajusta a la legalidad internacional, pues desde luego hay un abismo. Y lo que sí está haciendo Irán es defenderse precisamente de un ataque que ha recibido. Esto no estamos justificando, no, estamos simplemente haciendo como todo una valoración aséptica, ¿no? Que es como se deben hacer estas valoraciones. En cualquier caso es un tema muy complejo porque hay que ver quién está detrás de Israel, lo estamos viendo, que está, claro, los grandes poderes como es Estados Unidos, como es Reino Unido, en menor medida por otros países europeos como puede ser Francia, y claro, se siente fuerte también para realizar este tipo de acciones que probablemente otro país no se hubiera envalentonado de la manera que lo ha hecho Israel para atacar a otro país, como es el caso de Irán. Lo que sí que es verdad que hay algo que llama poderosamente la atención, ha sido la reacción de Irán, que probablemente nadie, absolutamente nadie la esperaba. Comentaba estos días de atrás
que justo cuando empieza ese ataque preventivo de Israel, una de las principales agencias de inteligencia privada que se dedica a la inteligencia económica, que suele ser absolutamente precisa porque piensa que está informando precisamente a grupos de inversores, a los que manejan la economía mundial. Claro, y ahí no puedes jugar, ahí no puedes equivocarte, ¿no? Y decía, el pronóstico que hacía es que lo más seguro es que Irán realizara otra especie de paripé, como había realizado las veces anteriores. Hay oleadas de misiles. Oye, te lanzo una oleada de drones y misiles, te aviso de que van a llegar para que prácticamente me los destruyas todo, y creo que solamente había caído uno sobre el suelo israelí. Y, oye, yo salvo la cara delante de mi pueblo y aquí todos seguimos siendo tan amigos. O tan enemigos, pero sin meternos directamente en una guerra. Pero fíjate la reacción de Irán, a pesar de toda la brillante operación del Mossad, que como ha ido eliminando sistemáticamente defensas antiaéreas, personas, líderes de allí, líderes militares, líderes de los servicios de inteligencia, científicos, es decir, que ha sido una labor muy brillante durante mucho tiempo del Mossad, probablemente ayudado, como dicen, se está hablando que incluso la OTAN, todos sus medios AWACS y de reconocimiento aéreo y de satélites, que le hubiera proporcionado también ayuda o inteligencia a Israel. Es decir, pero en cualquier caso es una operación muy brillante por parte del Mossad, que lo habría coordinado todo, por supuesto, pero fíjate, a pesar de eso, la reacción, y durante tantas horas que llevamos ya por parte de Irán. Es decir, que Irán también tenía todo esto previsto, y a pesar del daño que ha sufrido, que ha sido muy importante, y a pesar de que dicen de que prácticamente ya no tiene capacidad para controlar su propio espacio aéreo, que es decir, la superioridad aérea sobre los cielos iraníes ahora mismo es de Israel, pero a pesar de toda la resistencia que ha tenido, ¿no? y la reacción y la resistencia que ha tenido, que probablemente nadie la esperaba. Yo estoy seguro de que cuando empezó todo esto no había ningún analista que pusiera la mano en el fuego en el sentido de decir que iba a ser tan sumamente virulenta la reacción por parte de Irán y la capacidad por parte de Irán, que fíjate que se está hablando incluso de que está empleando hasta misiles hipersónicos, que hasta ahora solamente sabíamos que los tenía Rusia, los tenía China, Estados Unidos no acaba de desarrollarlos con eficacia, por lo menos lo que conocemos, y que de repente un país como Irán resulta que también tenía misiles hipersónicos. Y están cayendo en Tel Aviv. Yo he visto como edificios arrasados en medio de la ciudad, que obviamente ellos no tienen la capacidad de cirujano que está teniendo Israel, pero sí están golpeando. Esto no es como cuando Hamas tiraba cohetes. Eso es. No, pero fíjate, sabes que justo antes de que empezara este ataque preventivo, que también es muy curioso, Irán dijo que a través de una acción también brillante de inteligencia había conseguido la información de todos los lugares secretos o más clasificados de Israel, incluyendo sus instalaciones nucleares. Y es verdad, incluso hay un vídeo en 3D, hecho por la agencia estatal de noticias iraní, en el que pone, aquí en este edificio estaba este centro de inteligencia, aquí en este edificio estaba este centro de mando militar, aquí en este edificio había cómo controlaban el tema, por ejemplo, de desarrollo avanzado de tecnologías nucleares. Entonces te quiero decir que sí que parece que también había una operación brillante en ese sentido por parte de Irán. Y sí que está realizando ataques más quirúrgicos de lo que podíamos pensar. Y de hecho sabemos que ha caído, o por lo menos las noticias, que digo, siempre vamos a poner en cuarentena, que ha caído incluso en el ministerio, en algunos ministerios importantes de Israel. Estamos viendo que hay una lucha de inteligencia por parte de unos y de otros, y luego una lucha, evidentemente, con misiles, que es lo que tenía, las capacidades que tenía Irán, porque Irán, no olvidemos que lleva mucho tiempo sancionado, embargado, y entonces los medios que tiene son medios muy antiguos. En muchos casos medios estadounidenses, pero estamos hablando de medios muy antiguos. Y no tenía una capacidad aérea como sí tiene Israel, que tiene incluso los F-35, los aviones más avanzados de Estados Unidos, para actuar con aviones. Y por eso ha desarrollado el sistema misilístico, porque sabía que su capacidad aéreo lo tiene que ser con misiles. ¿Crees que la percepción que se tiene desde Occidente de que no es una guerra, porque mucha gente diciendo que son acciones, es porque, claro, al no tener frontera territorial, no hay línea del frente, no hay soldados combatiendo, y yo creo que por eso la gente piensa que no es una guerra, pero las guerras modernas en muchas ocasiones son así. Es un error. Mira, lo primero, efectivamente, las guerras no solamente se libran en tierra, porque efectivamente no hay una invasión terrestre, no están entrando dentro del territorio iraní, es un error. Hay muchas formas de llevar a cabo una guerra. Lo primero es la guerra cognitiva, que la guerra cognitiva es lo que estamos hablando de la manipulación mediática, las operaciones de influencia, las operaciones para captar apoyos internacionales, y ahora mismo hay una guerra cognitiva muy importante por parte de los dos. Si habrás visto ya que se ha difundido por todos los lados, por ejemplo, lo que sacó Israel, esa viñeta
nosotros solo atacamos instalaciones militares iraníes, Irán está atacando a nuestros civiles y a nuestras ciudades. Eso es parte de la guerra cognitiva, evidentemente. Pero luego también existe la guerra electrónica, muy interesante. Y dentro de esa guerra electrónica podríamos meter incluso la ciberguerra, que seguro que se están realizando acciones de ciberguerra, primero para sacar información, acciones de espionaje, pero también incluso para neutralizar todas las capacidades que pueda tener cibernéticas el adversario. La guerra electrónica hoy en día es un espectro espectacular. Y luego, efectivamente, hay una guerra claramente que ahora mismo se está librando con misiles y con drones. Claro que sí, es que no hace falta que exista la guerra de trincheras como todavía más bien clásica como la que tenemos en Ucrania, ni mucho menos. Puede haber muchos tipos de guerra, pero la guerra al final, ¿qué es la guerra? Tenemos que entonces definir la guerra. La guerra es un choque de voluntades, en la que tú pretendes someter al adversario y que el adversario termine haciendo lo que tú quieres. En este caso, ¿qué ha pretendido Israel? Ese choque de voluntades, doblegar la voluntad del gobierno iraní, a ser posible, incluso con esa guerra cognitiva, tratar de convencer a la población iraní para que se subleve contra su propio gobierno y lo deponga, y por tanto traer, como ya lo tienen preparado, al heredero del Shah de Persia, para ponerlo en su lugar, a otro nuevo emperador, a otro Shah. Ese es el objetivo. Y además doblegar de esa manera en ese choque de voluntades y decirle, no sigas desarrollando, no sigas avanzando en el proyecto de enriquecimiento de uranio, que va a ser que iba por el 60%, no llegues a ese 90 o 92% que pueda servirte para tener ese ingenio nuclear. Porque tú para tener una bomba nuclear necesitas tres cosas. Además del ingenio nuclear, es decir, lo que explosione, por así decirlo, necesitas los sistemas de lanzamiento y los sistemas de puntería. Y ahora vemos que Irán sí que ya tenía el sistema de lanzamiento y el sistema de puntería. Solamente le faltaba montar la cabeza nuclear dentro de esos misiles. Y claro, y eso es lo que Israel pretende doblegar a Irán, al gobierno iraní. Claro, porque esa bomba se la pueden comer ellos. Pero fíjate, además, cuando dice ataque preventivo, pero si resulta que hacía 3 días, Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia estadounidense, había dicho: Irán ni tiene la capacidad ni tiene la voluntad de desarrollar un armamento nuclear. Con lo cual eso desarbola completamente el argumento de Israel, de que tenía que lanzar, porque llegaron a decir que Irán estaba a punto de tener entre 12 y 15 bombas nucleares. Pero se está diciendo el propio Estados Unidos, su directora nacional de inteligencia, que eso no era así. Hay que ver a lo mejor por qué se produce también el ataque en este momento. Y en cualquier caso, ya llevaban tiempo intentando convencer a Estados Unidos de que le permitiera realizar este ataque y, a ser posible, Estados Unidos participara en este ataque y borrara a Irán de la faz de la Tierra. Piensa que ahora mismo los objetivos, ¿cuáles son? O bien destruir completamente Irán, o, a ser posible, antes de terminar de destruir, que sea el pueblo, ante el desastre que se le viene encima, una vez más que se subleve contra el gobierno. Que por eso, si ves los discursos de Netanyahu, dice: no, esto no va contra el pueblo iraní, va contra los gobernantes iraníes. Claro, pero aquí piensa que a lo mejor la lección que está dando es la inversa. Es decir, una vez más, se está atacando un país no porque estuviera a punto de tener una bomba nuclear, sino porque no tenía la bomba nuclear. No tenía el arma nuclear. Y probablemente esto lo que vaya a significar es una carrera nuclear en todo el mundo. Es decir, esto que nos preocupaba, la proliferación de armas de destrucción masiva, a lo mejor esto se va a acelerar. No es que se vaya a frenar, se puede acelerar, porque se está demostrando que efectivamente si Irán lo hubiera tenido, no hubiera pasado todo lo que está pasando. Y además, cuando dicen también, dice, claro, vamos a evitar que mañana Irán tenga el arma nuclear, que también es cierto que si la tiene Irán, a lo mejor al día siguiente la quiere tener Arabia Saudí, como en su momento ya ha dicho, pero dice, si mañana el Irán tiene el arma nuclear, yo me pondría en riesgo mi seguridad, incluso la seguridad del mundo, como llegó a decir también recientemente Macron, dice la seguridad del mundo, porque como es un país islámico, como es un país chií, como es un país que, bueno, puede poner en riesgo la seguridad del mundo. Y hay que plantearse. Imaginemos que de verdad Irán no hubiera tenido el arma nuclear. ¿Hubiera atacado a otro país como es Israel, que también tiene el arma nuclear? No, porque además ya no solamente es Israel, detrás tiene a un Estados Unidos que ya tiene la tríada completa. Tiene aviones con capacidad para portar armas nucleares, tiene sus misiles y tiene sus submarinos de propulsión nuclear con misiles nucleares, con cabeza nuclear, que son los Trident 2 de 5, que cada uno de ellos puede destruir simultáneamente como 200 ciudades del mundo. Entonces te quiero decir, ¿se hubiera atrevido Irán, aunque tuviera el arma nuclear, a atacar a un Israel nuclear y que está respaldado por un Estados Unidos nuclear y por un Reino Unido nuclear? No, porque lo barran, sí quieren. El problema, yo creo que también es
El tema de los proxies, de que como están financiando, hubieran podido financiar de forma más impune a estos grupos. Pero quería hablar sobre el tema geopolítico de cómo está esta competencia o desestabilización que tienen unos con los otros. Porque claro, Irán tiene mayoría persa, son musulmanes, están muy cohesionados religiosamente, el régimen lo tiene bastante bien sujeto todo. Es verdad que hay un movimiento de mujeres que luchan mucho con el tema contra el uso del velo y demás. Están los kurdos también, hay una zona donde están los kurdos, incluso han estado combatiendo. Hay una minoría túrquica también, pero Los baluches. pero aún así es un territorio bastante cohesionado y yo veo muy difícil que sean capaces de que la gente derroque a los ayatolás. Lo veo difícil y se ha visto cuando ha habido movilizaciones que enseguida lo controlan. Sin embargo, Israel, la gente cree que tiene una situación como muy cohesionada y que todo el mundo está une, que no hay ningún problema, pero hay partidos antisionistas con diputados, que eso la gente no lo sabe. Hay parte de la población que no está muy de acuerdo con esta gran coalición. Es una gran coalición un poco antinatural porque hay gente muy radical y realmente lo que está cohesionando Israel es la guerra. Y yo creo que por eso también Netanyahu está buscando constantemente la guerra, porque la necesita, por sus casos de corrupción, entre otras cosas, para taparlos. Entonces, yo creo que hay más, ¿cómo decirlo?, fragilidad y posibilidad de que pueda haber un cambio, porque a la mínima que sople el viento para otro lado, esa coalición puede explotar. Hay más posibilidad de cambio en Israel que en otro sitio, pero cuando hay peligro de supervivencia es verdad que todos se unen. Y yo creo que por eso también fomenta mucho los conflictos, porque aparte de que es una persona que ya hace 10 años quería barrer Irán, es decir, Netanyahu es una persona bastante perturbada para mí, pero creo que la cohesión la consigue por la guerra. Entonces la guerra le viene bien. Aunque muera algún civil, pero a él le viene bien. Además, se da la circunstancia de que justo unos días antes de empezar este ataque preventivo, estaba en una situación todavía más crítica Netanyahu desde el punto de vista de la política interna. No olvidemos que antes del 7 de octubre, con todo lo que sucedió, todos los sábados había grandes manifestaciones en todo Israel en contra de Netanyahu, en las que llegaron a participar incluso agentes del Mossad. No oficialmente, pero se les permitió participar en aquellas manifestaciones porque estaban muy cansados con lo que estaba pasando con este gobierno. A partir de ahí, efectivamente, entrar en una guerra multifacética, porque no solamente ha sido con Hamas, ha sido con Hezbollah, ha sido con el tema de Siria. De repente se le abren, con los hutis, se le abren múltiples frentes de batalla. Pero claro, y justo cuando estaba en una situación todavía mucho más crítica, así lanza este ataque preventivo en este momento en concreto. Que además también hay que encajarlo en otro instante también muy particular. Cuando estaban a punto de llegar a un acuerdo nuclear, Teherán y Washington, es decir, Irán y Estados Unidos. No lo olvidemos, que el domingo pasado se tenía que haber celebrado en Omán la siguiente ronda de negociaciones para alcanzar ese acuerdo nuclear. Y qué casualidad que Israel, que no tenía... Netanyahu, vamos a hablar, porque hay que distinguir el gobierno Netanyahu de Israel del mundo judío, por supuesto. Y resulta que el gobierno Netanyahu no tenía ningún interés en que ese acuerdo se llegara a materializar, porque le venía bien a Irán, le venía bien a Estados Unidos, pero le perjudicaba a Israel. Porque al final lo que significaba era la posibilidad de modernización de todo el país, de Irán, que, digamos, recuperarse económicamente, que lo está pasando fatal económicamente. Recordemos que está embargado, que está sancionado, y que prácticamente lo único que le compra es China. Que, por cierto, una China que hacía muy pocos días había ya establecido por fin una línea de ferrocarril directa entre China e Irán, para ya no tener que llevar todo lo que importa desde Irán, llevarlo por mar, sino llevarlo directamente por ferrocarril. Porque esto al final tenemos que verlo, subir un poco y el gran contexto geopolítico, porque esto está dañando mucho a Rusia y a China, mucho más de lo que pensamos, muchísimo más. Luego podemos abundar un poco. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente la situación dentro de Israel es muy delicada. Hay que tener en cuenta que ya había manifestaciones de muchas personas en contra del gobierno porque decía que no estaba solucionando el problema de los rehenes. Es decir, que rehenes que ojalá, por supuesto, les liberen lo antes posible, la gente de Hamas, pero que no lo estaba solucionando el problema. Y luego, como tú dices, hay unos grupos que son minoritarios, de ultra ortodoxos, que no creen ni siquiera en este Estado de Israel, porque dice que eso lo tiene que crear, claro, tiene que venir el Mesías, Yahvé, claro. que no puede crearlo un ser humano. Bien, pero aparte de eso, como tú dices, el tema de Irán. Allí de entrada son muy nacionalistas. Es verdad que es un pueblo muy diverso, tremendamente diverso. Allí los kurdos son los menos beligerantes de los kurdos,
los kurdos, que sabes que los kurdos están, como bien sabes, Sí, está en en 4 Turquía, partes. Sí, sí. en Siria, en Irán y en Irak. Los menos beligerantes de todos, los menos reivindicativos, son precisamente los de Irán, tradicionalmente. Aunque si los comparas, por ejemplo, con los de Siria, no tienen absolutamente nada que ver. O incluso los del norte de Irak. Pero también están los baluches, en el sur y este del país, que de hecho unos baluches que también están presentes en Pakistán y que recientemente se cree que incitados por otros países, como podría ser India, pues resulta que se han declarado independientes de Pakistán. Y además constantemente están llevando a cabo acciones violentas. Pero luego tenemos una minoría suní muy importante en el sur de Irán que permanentemente también realiza atentados terroristas. Hay muchos grupos diversos. Pero en general es un país muy nacionalista y que además lo han intentado por muchos medios durante muchos años soliviantar ese pueblo y hasta ahora no lo habían conseguido. Y cuando hablamos del tema de las mujeres, piensa que las mujeres pueden ir a la universidad exactamente igual que los hombres. Y hay muchísimas mujeres directivas en Irán, muchísimas mujeres directivas y muy bien formadas. Cosa que, por ejemplo, no sucede en otros países del Golfo. No digo que Irán sea un país perfecto, ni mucho menos, pero las mismas atrocidades que puede cometer, por ejemplo, con los homosexuales, sucede en otros países del Golfo con los que tenemos una relación fantástica porque nos interesa. Hay mucha hipocresía con eso, eso económico, eso clarísimamente. Entonces te quiero decir que muchas veces cuando tú pretendes atacar un pueblo o desgastar un pueblo o que el gobierno se subleve contra el gobierno, lo que haces es fortalecerlo. Tenemos el caso del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pretendía Alemania con las V1 y las V2? Precisamente con esos ataques brutales contra las ciudades, que el pueblo se cansara y dijera, mira, y forzara al gobierno a llegar a un armisticio, a llegar a algún acuerdo de paz con Alemania. Y consiguió todo el efecto contrario, que el pueblo se uniera al gobierno para luchar contra Alemania. Entonces, de momento, no lo ha conseguido, porque piensa que cada pueblo tiene una idiosincrasia diferente. Hay pueblos que son fáciles de someter, otros que no lo son en absoluto. Estamos hablando de Irán, que recordemos que es uno de los pueblos más antiguos del mundo, junto con China, en las cuencas de los persas, del Tigris y el Éufrates, es donde nace la civilización actual, ¿no? Estamos hablando de 6.000, 8.000 años. Entonces te quiero decir que es muy difícil doblegar a ese pueblo. Veremos a ver lo que va a pasar. Por más que es verdad que existe una oposición, pero como oposiciones hay en todos los países del mundo, por perfectos que sean. Entonces hay una oposición, pero esa oposición no es tan fuerte como podíamos pensar, ni mucho menos. No olvidemos que además el pueblo iraní no olvida todo lo que ha hecho Occidente contra ellos durante tantos años. No olvida el golpe de Estado que en los años 50 se da contra un gobierno nacionalista que pretendía nacionalizar todos los hidrocarburos, el petróleo, que hasta ese momento estaba siendo aprovechado básicamente por el mundo anglosajón, y la CIA y el MI6 les da un golpe de Estado. Eso no lo han olvidado ni mucho menos. Fíjate, si aquí no hemos superado la guerra civil, imagínate allí en los años 50. Y luego, pues todo lo que sucedió con el tema de Khomeini, que en cierto modo le llama al pueblo para que acabe con los desmanes que había en la época del Shah de Persia. Claro que aquí cuando veíamos las revistas del Shah de Persia, nos parecía todo como que era el país, el país de Alicia, el país de las maravillas, ¿no? Y no, había un pueblo que sufría, ¿no? Entonces te quiere decir, y solamente vivía bien una pequeña élite. Entonces te quiere decir que hay muchas cosas de las que hablar para entender precisamente la idiosincrasia del pueblo. El problema de Irán también, a nivel de oposición, la oposición que tenían al principio era de izquierdas, porque cuando tumban al Shah es la izquierda y ellos. Y claro, los machaca hasta la extenuación, se los come vivos y muchos de ellos tienen que irse fuera. Entonces sí que hay mucha diáspora política iraní, sí, pero están fuera. Ese es el problema, que puede haber incluso millones de iraníes fuera por política, pero esos no están en Irán. Entonces, claro, a la hora de Israel querer mover, porque ellos financian, de hecho ha habido incluso grupos en España financiados por la oposición iraní, que lo que no es más radical, vamos a decir, de grupos de los 70 u 80, son financiados por Israel. O sea, es obvio. De hecho, si no, ¿de dónde sacan el dinero? Pero claro, es una oposición que tiene fuerza fuera de Irán. En Irán, yo cuando he visto que han intentado poner toda la carne en el asador, no movilizan. ¿Por qué? Porque es gente que lleva fuera de Irán a lo mejor desde el 80 y poquito. Porque ya se fueron ahí pronto. Entonces, claro, ¿cuántos años han pasado? 40. No tienen fuerza en Irán. Y luego hay una cosa importante, Roberto. Después de todo, están atacando su país. Tú piensas que nosotros somos españoles, además queremos muchísimo a nuestra querida patria, pero tú puedes tener una idea, yo puedo tener otra y otra persona puede tener otra. Pero cuando a ti atacan a tu país, sí, tú te revuelves contra el que está atacando a tu país, seas de la ideología que seas. Y esto no lo debemos olvidar. Una cosa es que exista, esto pasa por ejemplo con los chinos. Yo aquí conozco chinos en Madrid
que están totalmente en contra del gobierno ahora mismo comunista de Xi Jinping, ¿no? Pero claro, pero ellos... Si atacaran China, cambiaría la Pero cosa. si atacaran China, ellos dicen, yo soy nacionalista a muerte, yo quiero mi país a muerte. Me gustaría que hubiera otro tipo de gobierno, pero ojo, que si atacan a mi país, yo me voy a poner en contra. Bueno, eso del que sería atacan lo a mi normal. Últimamente hay mucha quinta columnista, por lo menos aquí en Europa. país. Sí, lamentablemente en España sí hay alguno que otro. Pero no, pero te quiero decir, Roberto, tú piensas que esta gente, que además que tiene un sentimiento muy nacionalista, siempre, tradicionalmente, históricamente, y por más que estén en la diáspora, por más que sean contrarios al gobierno de los ayatolá, pero ellos son iraníes y les duele lo que está sucediendo. No, y están en contra de los yanquis, que es como el imperialismo. Efectivamente, lo que te digo. Otra cosa es que les guste que haya un cambio de gobierno. Y luego, mira, aquí como todo, como pasó en el tema de las revueltas árabes, y yo te lo digo porque la única vez que a mí me obligaron a cambiar uno de los informes que yo había realizado cuando estaba en el Ministerio de Defensa en análisis geopolítico fue precisamente con este tema de las mal llamadas primaveras árabes, que a mí nunca me gustó el tema, yo le llamaba las revueltas árabes. Aquí había todo el mundo y además salía en todos los medios de comunicación. Es la búsqueda inmediata de la democracia. Quieren una democracia de corte occidental. Yo decía que no. Lo que buscan estos jóvenes, como el que cuando empieza, que sabes que con el chico este que se inmola, el que se quema lo bonzo en Túnez, lo que quería era una mejora socioeconómica. En este caso era un chico bien formado, quiero recordar que era informático, pero que tenía que estar vendiendo fruta en un mercado y que cada vez que pasaba la policía además le daba una patada al cesto de la fruta porque no lo estaba vendiendo legalmente. Bien. Entonces, lo que buscaba era mejoras socioeconómicas, no buscaba la democracia. La prueba está que cuando en Egipto se les deja votar, ¿quién sale ganador? Los hermanos musulmanes, y sale Mursi. No buscaban ninguna democracia, porque no podíamos comprender, o sea, no podíamos decir que buscaban la democracia simplemente porque entrevistaras a unos jóvenes que hablaban perfectamente inglés en la plaza Tahrir del Cairo. Que la plaza Tahrir del Cairo ni significaba que era todo el Cairo, ni mucho menos todo Egipto. Y esto está pasando igual. Aquí todo el mundo dice, es que hay jóvenes iraníes que se quieren rebelar contra el gobierno para buscar una democracia. No, lo que buscan es mejoras socioeconómicas porque los jóvenes iraníes en general están muy bien formados, hombres y mujeres, muy bien formados. Y ahora mismo están pasando por una situación económica muy delicada, la vida también está muy cara, tienen que importar muchos productos y lo que buscan es mejorar su modo de vida. Y el único movimiento grande que ha habido fue el de la libertad de las mujeres. Es el único que ha habido grande, el único. Sí. Y sobre las primaveras árabes que dices, ¿qué democracia pusieron en ningún sitio? Y ese movimiento se ha magnificado más en Occidente de lo que realmente fue, lo primero. Pero luego además es un pueblo que todo el mundo que ha ido, yo no he estado en Irán, todo el mundo, la que yo conozco que ha ido a Irán, ha vuelto encantado, que es un pueblo amable, que es un pueblo de verdad muy hospitalario, que es un pueblo bueno, ¿no? Entonces, pero fíjate que muchas aquí, sobre todo como que se desfigura demasiado. Y luego lo que te decía, que esos jóvenes lo que quieren es mejorar su vida. Decimos, ¿quieren mañana un sistema? Habrá algunos que sí, que quieran un sistema democrático de corte occidental, pero otros a lo mejor probablemente ni se lo A plantean. ver, yo creo que mayoritariamente nadie quiere algo occidental en Irán porque Irán no es occidente. O sea, creo que hay que partir de ahí. Otro mundo. Pero desde Occidente yo creo que los regímenes islámicos pues no es el régimen ideal, desde luego, con nuestra perspectiva. Sí, pero fíjate, lo mismo, o sea, decimos, por ejemplo, si Irán tiene el arma nuclear como es un Estado islámico, bueno, aquí dentro Pakistán tipo de es barbaridades. islámico también. Por ejemplo, les llama que si son salafistas, que si son yihadistas, o sea, no tienen ni idea mucha gente de lo que está hablando, ¿no? Pero, ¿y Arabia Saudí? ¿Y Emiratos Árabes Unidos? ¿Y Bahrein? Y Qatar? Pakistán tiene el arma nuclear. ¿O Pakistán? Lo cual no me parece bien tampoco. Esa es otra cuestión, Dices, ¿por qué unos países pueden tener arma nuclear y otros no la pueden tener? Porque son amigos de Estados Unidos. De hecho, Pakistán es amigo de Estados Unidos. Claro, tú sabes que ahora, por ejemplo, una de las condiciones que ponía Irán para llegar a un acuerdo nuclear decía que se desnuclearice Israel. ¿Por qué Israel puede tener arma nuclear y no la puede tener? Dice, más que Israel es una democracia. Perdona, aquí lo único que ha usado el arma nuclear y por 2 veces ha sido una democracia que se llama Estados Israel Unidos. no da respuesta, además. Creo que es el único país que no rinde cuentas de lo que hace nuclearmente. Porque incluso se lo han exigido y no suele rendir Ellos, cuentas. cuando hablan y les preguntas, ¿cuántas armas nucleares tienen? Dice, las suficientes. Claro, por eso, que es de los pocos que no dan respuestas de verdad. Además, y no olvidemos que todavía se ha comentado ahora en los últimos documentos desclasificados por Donald Trump, que evidentemente inmediatamente se echó tierra encima, lo consiguió en unas circunstancias un tanto cuestionables. Entonces te quiero decir que esa es la realidad. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Además, ¿en qué te amparas para prohibir a un país
tener el armamento que él desee. Porque aquí cuando se nos llena la boca decir, es que Ucrania tiene derecho a entrar en la OTAN, el otro no sé qué, y dices, vamos a ver, porque son países soberanos y se puede hacer lo que les dé la gana. Y Hombre, será para todo, ¿no? O solamente para no, debería ser para todos, pero yo que una dictadura islámica tenga la bomba nuclear, pues es como si me dices, Cuba tiene una bomba nuclear, pues no me haría mucha gracia porque el dictador, lo mismo, mañana nos lía una muy grande. Pero sí que es verdad que habría que darle garantías de que Israel no va a hacer determinadas cosas, de lo que quiere hacer Donald Trump, que es ayuda al desarrollo a cambio de... O sea, creo que se podría hacer de una manera que no sea bombardeando. Pero fíjate, Roberto, sin quitarte la razón, pero tú dices, a mí no me gustaría, dices, pero es que eso no se trata de gustos, es decir, Ya, pero a nivel geopolítico yo entiendo que debería los países digan, no debería quiero. haber una legislación internacional Sí, que lo estoy de acuerdo. regulara. Sí. Y lo mismo, pues es que por la misma regla de 3, ¿y por qué puede tener misiles hipersónicos? Y que lo regulen ¿Qué para puede- todos. Sí, estoy de acuerdo. Pues sería para todos. No, pero eso estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, porque no nos metemos en algo que incluso puede ser peor, todo el tema de las armas biológicas, de las armas radiológicas. Entonces, ¿tienen o no tienen? ¿Se les puede prohibir o no se les puede prohibir? ¿Y quién tiene el derecho, o nosotros tenemos el derecho de prohibir algo a alguien? Porque es que muchas veces nos arrogamos los occidentales y los europeos el derecho a que nosotros podemos hacer lo que queramos en el mundo. Nosotros podemos tener lo que queramos, podemos utilizar las armas nucleares, podemos matar a cientos de miles de personas, oye, pero que los demás no las vayan a tener. Claro, pero esa la porque perspectiva de Estados Unidos, pero aquí en España, por no tenemos ya casi ni centrales nucleares. Bueno, así nos va. Que somos el único país del mundo, ya lo sabes. Así nos va. Estamos en contra de la energía nuclear. Entonces, te quiero decir que es que son muchas cosas que hay que analizar y con seriedad. Es decir, esto no se trata de que a mí me guste o no me guste, porque hay muchas cosas, oye, lo que estamos hablando, ¿por qué nosotros negociamos y nos parece fenomenal con países donde no se respetan los derechos de las mujeres, no se respeta mucho el derecho hay mucha hipocresía, laboral? no es verdad, hay mucha Tú hipocresía. sabes cómo tienen algunos de estos países, de los países del Golfo Pérsico, que tienen ahí Esclavos, a semiesclavos. gente de Bangladesh o de otro país y les tienen como esclavos, o por lo menos en semiesclavitud, en situaciones penosas. Y en cambio, estamos encantados de que nuestros equipos de fútbol pongan aquí No, a mí me parece vergonzoso. Qatar Airways. A mí me ¿no? parece vergonzoso. Es decir, te quiero decir que es que hay una hipocresía tremenda a este respecto. Entonces, claro, entonces, ¿quién lo puede tener y quién no lo puede tener? Porque si empezamos con esas disquisiciones, que serían excesivamente filosóficas, es decir, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué? Lo mismo. Hablamos de democracia. ¿Naciones Unidas es una democracia? Cuando hay cinco países que hacen y deshacen a su antojo dentro del Consejo de Seguridad. Pueden vetar. Y que tienen el derecho de veto. Entonces, No, todo esto que estás diciendo yo creo que tienes razón, pero eso no quita que Irán tenga bombas nucleares, me parece un claro, pero asunto ¿sabes peligroso. lo que pasa, Roberto? Tú imagínate que tú fueras iraní. ¿Tú cómo lo verías? Tú imagínate que ahora España, se pone peor la situación con Marruecos y mañana queremos tener el arma nuclear, que sabes que hay comentarios de que cuando la quisimos tener fue lo que pasó en la calle Claudio Coello, ¿no? Yo, de hecho, que alguien voló por los aires. Yo fui alumno de Jorge Bestenge y me acuerdo que siempre decía en clase, ojalá hubiéramos conseguido la bomba nuclear, ¿no? Hablando de este caso. Hitlero. Y yo en esa época le tomé por loco, ya han pasado los años y digo, qué razón tenía. Ojalá la tuviéramos, porque así nadie nos Claro, molestaría. Tú imagínate que ahora nosotros la situación se tensa con Marruecos y que decimos, pues yo quiero tener el arma nuclear para garantizar mi seguridad. Y que alguien diga, no, tú no la vas a tener porque no me da la gana. ¿Y quién es tú para decir a mí si yo la puedo Ya tener o deberíamos no de la puedo haberla tener? tenido, ese es el problema. Claro, por eso te digo. Pues lo Y mismo- con Francia hubiera sido fácil, es decir, a la hora de compartir. De hecho, es que Francia también se ofreció un poco a ayudarnos en el desarrollo. Y bueno, pues los gobiernos que hemos tenido, lamentablemente, pues han mirado más por lo que les dicta Estados Unidos que por el interés nacional, eso personalmente. Totalmente. Entonces, por eso te quiero decir que si estamos en esas disquisiciones, o por qué te dicen, no, tú hay cierto armamento que puedes tener, el otro no lo puedes desarrollar, el otro no sé cuánto, pero yo sí lo tengo. Pero yo sí lo tengo. Esto es lo que llamo en el primer libro la patada a la escalera. Yo ya he subido por la escalera, ahora le doy una patada para que tú no subas. Esto es lo propio que hacen todos los grandes poderes. Pero sí resulta que sí que dejan que a los que son sus aliados, ellos sí sí lo pueden tener. Entonces, es una De gran... hecho, en Ucrania se ha hablado de cesión de bombas nucleares para cuando haya paz y demás, para garantizarlo, que es como, bueno, pero es que los gobiernos que hay en Ucrania tampoco es que sean muy democráticos, entonces le estás dando un arma nuclear a un tío que es un loco. O sea, porque claro, Zelensky para mí no me parece una persona Pero eso, muy... Ahora hablaremos de Ucrania, pero no me parece una persona muy centrada para que tenga bombas nucleares a su servicio. Claro, pero además es lo que hablamos. Vemos que al final, si el arma nuclear no se va a usar, en principio no se va a usar. Sobre todo no se va a usar entre dos potencias nucleares. Tú imagínate esta mini guerra que tuvieron ahora mismo India y Pakistán, iban a haber entrado en una guerra nuclear, en un Pues holocausto nuclear. ¿verdad? Entonces, pues al final no se usa, ¿no? Ahí se ve mucho lo del relato, porque Pakistán vendía como que, ¡guau, qué hemos triunfado!
y tú miras los datos que disponemos y no les ha ido muy bien en esta mini guerra. Sí, pero fíjate, en cambio a India le han hecho mucho daño, derribándole los aviones Rafale, que a su vez le han hecho daño a Francia, la empresa Dassault, les ha hecho mucho daño. Y en cierto modo es verdad que pensando que la diferencia de población, la diferencia de Fuerzas Armadas... Eso que Pakistán es tiene grande. población también, pero muy poca en comparación. Sí, no, claro, con la India. claro, Sí, pero comparado con España sí tienen población. Sí, claro. sí, es un país grande, efectivamente. Al final vemos que aquí cada uno intenta defender lo suyo, que es al final, y sobre todo vemos que la importancia de tener buenos aliados. Porque estamos hablando de que aunque tú seas una potencia pequeña, ya no te digo ni mediana, pequeña, si tienes buenos aliados, al final la victoria normalmente se va a decantar de tu lado. Que eso es una lección que tenemos que aprender. Es lo que le pasa a Israel, por eso Porque gana no las olvidemos guerras. que hoy Marruecos tiene grandes aliados. Tiene a Estados Unidos detrás, tiene a Israel detrás, tiene al Reino Unido detrás, tiene a Francia detrás, incluso hasta Alemania, si me apuras. Te quiero decir, aliados que probablemente vayan a defender más a Marruecos que nos vayan a defender a nosotros. Y eso es absolutamente clave. Claro, que nosotros que vamos a hablar si nos estamos autodestruyendo, ¿no? Pero bueno, Somos sí, nuestro principal enemigo. somos nuestro principal Antes enemigo. de pasar a preguntarte por otras cosas, una última pregunta sobre Israel. ¿No crees que Israel también libra como una guerra permanente en Occidente? Porque es verdad que como la nueva izquierda actual ha cogido la bandera de Palestina, que hasta la Autoridad Nacional Palestina ha pedido que jamás entreguen las armas y se disuelvan prácticamente, sin embargo tenemos como grupos políticos aquí que allí ni les dejarían estar, pero bueno, que han hecho de Palestina su bandera, o sea, les importa mucho Palestina, pero el Sáhara, que además están en guerra, les da igual, viviendo en tiendas de campaña, el genocidio en Nagorno-Karabaj también les da igual todo, pero Palestina sí, que yo por supuesto también quiero que se solucione la cuestión en Palestina, pero es como que se centran solo en eso. Y Israel está haciendo campaña todo el rato con que son antisemitas y tienen como también una guerra ideológica aquí con Israel. Tú piensas que el gran argumento siempre de Israel es que cualquiera que se oponga a todas las acciones que ellos realizan, pues que eres antisemita, ¿no? Y además vamos a insistir, una cosa es que critiques al gobierno de Netanyahu, otra cosa es Israel y otra cosa es el mundo judío. Eso la gente no entiende la diferencia, pero para mí Israel o el sionismo y ser judío son cosas muy diferentes. Hay muchos judíos que no tienen nada que ver con el sionismo. Absolutamente, y además respeto total y absoluto a los judíos, como religión, por supuestísimo, ¿no? Como grupo religioso. Otra cosa es que si el gobierno Netanyahu no lo hace bien, tenemos derecho a criticarle, como podemos criticar a la administración Biden, a la administración Trump o a nuestro querido gobierno. Ser antisionista no es ser anti los judíos, es una cosa que también hay gente que no entiende. Absolutamente, por supuesto, yo lo he dicho 1000 veces. O sea, nosotros podemos hacer esa crítica a lo que está haciendo en ese momento un gobierno muy concreto de Israel. Que además, volvemos a lo mismo, Israel tampoco son todos judíos, ¿no? Es verdad que son mayoritariamente, pero no son todos judíos, también hay árabes. Pero lo que te digo, que árabes, vamos a decir, musulmanes, para ser precisos. Pero te quiero decir que es su argumento, ¿no? Evidentemente todo el mundo trata de buscar esas argucias psicológicas o esas argucias mediáticas para, evidentemente, que su posición sea la que salga favorecida, ¿no? Y es normal. Y es cierto que en España se da una circunstancia que en España, por lo menos, bueno, yo creo que incluso ahora mismo, en general es una población más favorable al mundo palestino que al mundo judío. Sí, esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad. Cosa que, por ejemplo, no se da en otros países de Europa, con además, pues no, claro, en Alemania, por supuesto, que con todos los horrores que cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí es una característica... Usan mucho ese recurso los israelitas. Incluso no solamente de la izquierda, o de la izquierda más recalcitrante, sino en general, ¿no? Aquí siempre ha habido un posicionamiento, a mí incluso me ha pasado en algún momento, cuando escribía en los grandes medios, que incluso me decían de todo, porque parecía que en aquel artículo apoyaba en exceso a Israel, ¿no? Me llamaban de todo, incluso algún familiar mío. ¿Cómo puedes decir esto, no? Entonces te quiero decir, porque siempre ha habido como esa aproximación a lo que significaba Palestina, ¿no? Pues no sé, a lo mejor será por nuestros antecedentes árabes, probablemente, no lo sé. ¿Crees que España no tiene política internacional, que solo hace seguidismo? ¿O crees que sí tiene una buena...? Lamentablemente no la tenemos. Mira, lo primero porque algo que es un pilar del Estado, como es la diplomacia, está excesivamente politizado. Excesivamente politizado. Lo estamos viendo, como dependiendo de quién esté en el gobierno, un embajador puede estar en los puestos más importantes, como al día siguiente le ponen en un sótano en el Ministerio de Asuntos Exteriores y no le dan ni una mesa a la que sentarse, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué sucede? Que aquí estamos demasiado subordinados tanto por la OTAN como por la Unión Europea. Y la OTAN es Estados Unidos. Y lo estamos viendo que realizamos acciones
que dices, pero ¿por qué estamos haciendo esto? En realidad, ¿en qué va en nuestro interés? ¿Qué intereses nacionales estamos defendiendo? Y somos demasiado seguidistas en este sentido. Es decir, hay otros países que dicen, mira, yo participo en esto porque me interesa, o en esto no participo porque yo no le veo ningún beneficio para mi país, al margen de que estés cumpliendo o no estés cumpliendo los compromisos internacionales. Y creo que eso deberíamos dar una vuelta y reflexionarlo entre todos. Deberíamos tener en cuenta que la diplomacia, las relaciones exteriores, es una cuestión de Estado, no puede ser una cuestión de gobierno. Y debería haber unas pautas permanentes con independencia de los cambios de gobierno. Y aquí, de momento no lo estamos haciendo. Y luego estamos viendo que se cometen muchos errores. Es decir, pero ¿por qué estamos en determinados...? Bueno, pues sabes que publicó un medio que si ahora mismo hay fuerzas españolas desplegadas en los países bálticos, ha sido solamente, lo que ponía este medio, para que esos países bálticos votaran a favor de la incorporación del catalán como idioma oficial a las instituciones europeas. Es decir, ¿tú puedes jugar con los militares de esa forma? Con las vidas de los militares españoles. Eso es política internacional, eso es una cuestión de Estado, eso no lo es. Estás jugando con las vidas de los militares por una cuestión de política nacional del gobierno. Eso es totalmente inaceptable. Es decir, tú no puedes jugar con algo sagrado, algún pilar fundamental de un Estado como es el ejército, simplemente para conseguir un rédito en política nacional. Entonces, tenemos que aprender muchísimo. Todavía nos queda, ya tengo mucho por avanzar. No significa que no haya buenos diplomáticos, hombres y mujeres, los tenemos excelentes, pero en muchos casos, en demasiados casos, excesivamente politizados. Claro, porque la cabeza que dirige todo esto, y más aquí en España, está totalmente... Y en algunos casos tremendamente sectarios. Sí, tremendamente sectarios. Y además que imponen el criterio. Porque luego es verdad que hay muchos embajadores que cuando, por ejemplo, dejan la carrera diplomática, empiezan a hablar y, claro, su posición es totalmente contraria a lo que se está haciendo ahora. Sabes que incluso recientemente el cuerpo diplomático se ha sublevado contra el ministro de Asuntos Exteriores, como bien sabes, precisamente por todo lo que está sucediendo. Bueno, y ya lo que ha hecho Macron, pensando lo de Bataclan, pensando todo lo que ha sucedido allí, y que estés paseando por París, que lo lleves a la Torre Eiffel, a una persona que hace 4 días estaba jugando al fútbol con la cabeza de los que acababa de decapitar, que ahí están los vídeos. Bueno, es que los errores, que lo pagaremos antes o después, pues como lo cometimos en Afganistán, exactamente igual. Los errores que comete Occidente son ya clamorosos. Nos pasó en Libia, nos ha pasado en tantos escenarios que parece ya que es increíble que no aprendamos las lecciones. Yo cuando veo a Macron que intenta como liderar y hacer ver como que es la cabeza de Europa y luego ves las cosas que hace, que incluso va a África y se ríen de él en su cara, cosa que eso hubiera sido impensable hace décadas. Y esto va a sonar mal lo que voy a decir, pero eso pasa hace 30 años y al que habló mal al presidente de Francia le dan un golpe de Estado, eso es así. Yo estoy en contra de eso, por supuesto, pero es la realidad, antes tenían poder. Pero yo veo a Macron cada vez más debilitado, incluso en su propio país. Hace poco vimos cómo le pegó a su mujer en el avión, que la gente dirá, no, eso son cosas entre ellos. Ya, pero tú eres el presidente de Francia y la imagen de que alguien abofetea al presidente de Francia públicamente, pues de hombre poderoso, yo creo que no le da la imagen. En absoluto. Pero lo está pasando en general con todos los líderes europeos, Roberto. Vemos que todos son más bien flojos y que además, efectivamente, si no lo respetan en su propia casa, pues cómo le va a respetar nadie, ¿no? Y efectivamente, como tú decías, en el caso de Macron, es que le dijeron varias verdades a la cara líderes africanos, ¿no? Y fue incapaz de responder. Y fue incapaz de responder y además es que le han expulsado de África, le han expulsado. Y probablemente con toda la razón del mundo. Pero te quiero decir, es que ahora mismo tú piensas que estos grandes líderes, para mí la última gran líder europea fue Angela Merkel, también con sus luces y sus sombras, pero fue la última gran líder europea. Pero ¿dónde están los grandes líderes? Un Churchill, un De Gaulle, un Adenauer, en fin, gente que te gustara o no te gustara, pero era gente con personalidad, era gente... O sea, y con autoridad. Mira, aquí yo lo he comentado muchas veces, creo que cometimos el gran error de pensar que en democracia no hacía falta líderes fuertes, no hacía falta líderes carismáticos, incluso que nos daba miedo no fuera a surgir otro Hitler, ¿no? Y nos hemos equivocado, porque hoy en el mundo hay que enfrentarse con líderes que sí que son fuertes, que sí que son carismáticos y que te guste o no te guste, tienen el apoyo más que mayoritario de su pueblo, porque además, tú fíjate, por ejemplo, en el mundo árabe pasa, el árabe sigue al fuerte, no al débil, al fuerte. Y tú tienes que demostrar permanentemente que eres el fuerte. Y en cambio aquí parece que nos gustaba el débil, ¿no? El que cuanto más flojito, cuanto más blandito, cuanto más... Y nos hemos equivocado. Muy acotado en el tiempo, claramente, muy controlado. Claramente. Y vemos tú ahora mismo, dices, mira, dentro del departamento, de los distintos departamentos que había en el curso de Estado Mayor, hay uno que es de liderazgo, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre le decían, ¿qué es un líder? Aquel al que siguen.
aquel al que te apetece seguir, aquel que es un ejemplo para ti y que te gustaría, imitándole, ser como él. Tú ahora mismo tú piensas aquí, de verdad, a quién te apetecería seguir de los líderes europeos, cuando efectivamente están bajo mínimos. Hollande terminó en Francia con un 10% de popularidad. Macron va exactamente el mismo camino. No, Macron va a que su partido desaparezca, literalmente. Efectivamente. Entonces tú dices ahora mismo, fíjate lo que nos está pasando en España. Lo que nos está pasando en España. Es que aquí en España lo peor es que ningún partido tiene un perfil de hombre fuerte, ninguno. Y es un error. Y es un error. Pero vuelvo a decirte, alguien al que te apetezca seguir. Porque mira, aunque no te lo creas, y esto que decía, a lo mejor no todo el mundo lo puede entender, a todos nos gusta que alguien nos dirija y que no nos haga pensar. Es decir, que en eso de vamos a reunirnos todos y conversamos y llegamos a un acuerdo. No, pero si yo quiero que me digas las cosas claras y lo que tengo que hacer. Porque tú sabes que... Alguien en quien confiar más que otra cosa. Va a tomar la decisión correcta cuando haga falta. Eso es. Y la va a tomar por ti. La decisión adecuada y sobre todo en los grandes momentos, en los momentos de las crisis, en los momentos de los grandes problemas. Tú imagínate que hay una crisis ahora complicada, imagínate con Marruecos. Es que no van a tomar ninguna decisión. Y si hubiera un hombre fuerte, dirían, ha pasado esto, reaccionamos en el momento. Total. Y yo quiero a alguien así. Efectivamente, alguien resolutivo. Una vez más, alguien que te apetezca seguir. Pero incluso aunque yo esté en contra de esa persona, si pasa una crisis en mi país, quiero que el que esté haga hasta aquí y actúe. Y eso no me convierte en una persona no crítica o que no pierde. Pero es que hace falta alguien que sepa reaccionar. Ahora mismo cogen y Marruecos toma perejil, por ejemplo, otra vez. Por un ejemplo que es una tontería, que es una cosa que no es un enclave, no actuaría como se actuó en su día. Es que no lo haría. Totalmente. Pero mira, Roberto, tienes toda la razón del mundo, porque al final, una vez más, tú lo que quieres y lo que buscas es alguien al que tú le has dado ese poder, le has entregado ese poder, pero para que sepa utilizarlo en tu beneficio, pero con rapidez y con eficacia. Y vemos que ahora mismo, dices, eso, Macron, o sea, ¿tú darías la responsabilidad de Europa a Macron? Ahora mismo, evidentemente, no parece la persona más adecuada. A Merz, que está haciendo vuelo a Sol, o sea, dices, pero vamos a ver, si tú le ves a Merz, y bueno, tú le ves a Macron cuando le da la mano el Donald Trump y casi le hace saltar como si fuera un pelele. Y dices, pero por favor, estos son nuestros líderes hasta europeos. Trudeau, fíjate que es una persona muy woke y muy blandita, hasta él cuando pasó eso le cortó a Trump y no le dejó propasarse. Por eso te digo que el problema es que ahí hemos cometido ese error de pensar que no hacían falta líderes fuertes. Y hacen falta líderes fuertes. En un momento en que hay una gran competitividad en todos los planos comerciales, económicos, financieros, tecnológicos, geopolíticos, hace falta líderes fuertes. Y necesitamos en Europa líderes fuertes. Y en España ya no te quiero contar. Alguien carismático, alguien de verdad que tenga esa fuerza interior para decir, oye, fuerza interior que hay que tener mucha y mucha resistencia psicológica para aguantar puestos de responsabilidad, que no es fácil. Pero necesitamos ese tipo de personas, Roberto, y ahora mismo estamos carentes de ellas. Y estamos yendo a donde estamos yendo, pues al hoyo. No, está clarísimo. Y en España yo creo que somos de los peores ejemplos de Europa. Es que lo que está pasando ahora mismo aquí... Yo, por ejemplo, cuando veo, y lo digo yo, no tú, pero yo, por ejemplo, cuando veo al que es el equivalente aquí al ministro de Defensa de Estados Unidos, al de ahora, no al de antes, y le veo y digo, este hombre me infunde confianza. Veo a la de aquí y digo, pues será, llámame lo que quieras, por su estética, por su tono de voz, por su altura política, pero yo comparo y digo, es que no me da confianza. Y me pasa con muchos políticos en España que veo la alternativa en países fuera, o sea, ¿cómo decir? La persona como ellos en países fuertes. Comparo el tipo de perfil y digo, pues es que está con el presidente. Comparo nuestro presidente, que está siempre hablando, pues como Yolanda, que es la vicepresidenta, de derechos, poco menos que habló el otro día de abrazos económicos, algo así dijo, que dije, esta mujer está loca. Y veo expertos económicos de otros países, independientemente de mi lejanía ideológica con ellos, y veo gente fuerte, que tiene claras las cosas, planes a medio y largo plazo, y aquí están hablando de conquistar derechos. ¿Qué derechos? Mira, es que aquí cometemos un error tras otro. Efectivamente, la definición que el otro día dio la señora Yolanda Díaz de la economía, o sea, es que yo creo que no sé si sabía ella misma lo que estaba diciendo, fue lo más penoso del mundo, ¿no? Pero fíjate, aquí hay un puesto que es importantísimo en España, como cualquier otra parte del mundo, que es el de secretario de Estado de Seguridad, que es el número 2 del Ministerio del Interior. Es lo que en Estados Unidos se llama Homeland Security. Un puesto vital, porque es, entre otras cosas, el responsable de la Guardia Civil y de la Policía. ¿Cómo puedes poner? Sabes que cesó recientemente y ponen en su lugar
a la señora que estaba de secretaria de Estado de Igualdad. O sea, vamos a ver. O sea, ¿cómo se puede pasar de igualdad a seguridad? A ser el responsable de la Guardia Civil y de la policía. ¿Esto es una tomadura de pelo? ¿Esto es una tomadura de pelo? Por muy inteligente que sea esa mujer, que no digo que no lo sea. Pero no es lo suyo. Por mucha voluntad que pongan a aprender. Vamos a ver, perdóname. Son puestos a los que hay que llegar aprendido. Hay que llegar aprendido. O sea, tú no puedes... Oye, ahí tienes una Tulsi Gabbard, que tú mira qué diferencia, te guste o no te guste, de directora de Inteligencia Nacional en Estados Unidos. Tú la ves pasando hasta la pista de aplicación. O sea, tú ves otro perfil. Y tú cuando ves esto dices, pero vamos a ver, ¿de verdad esta persona, o los directores que pone, o directoras de la Guardia Civil, que es que parece que lo pone a dedo para perjudicar? Pero es que yo no les entiendo ni a ellos. A mí, por ejemplo, me proponen ahora mismo, ¿quieres ser el director? Le diría, no es lo mío. No puede ser. Claro. Ponme en algo de mi rama, no en eso. Que tú sepas. Claro, eso es. Mira, eso es otro problema. Dice, no, es que lo importante es que sea un buen gestor. Vamos a ver, no, será un buen gestor, pero tendrá que saber de lo que va a gestionar. Claro. O sea, si yo nunca he trabajado en el sector sanitario, no me pongas de ministro de Sanidad porque no tengo ni la más Tiene remota idea. sentido. Porque voy a ser un cero a la izquierda. O como el de cultura. Pero si solamente vas... Bueno, el de incultura. Claro, sí, por eso. Y que encima daña a su propio país. Pero dices, hombre, y dices, no, es que solamente va a ser la cara visible. Hombre, pues además de la cara visible, sabe de lo que va a hablar, pues será mucho mejor, ¿no? O sea, no se trata luego de tener... Que encima le dices, ya tendrá buenos asesores. Y no es verdad. Porque luego esas personas se rodean todavía de más inútiles para que efectivamente no quedar en evidencia. Es que hay que saber elegir también. Pues claro, es así. Ojalá fueran inteligentes y dijeran, no, mira, yo no sé, lo reconozco, en tono mea Eso es culpa, honestidad. y me voy a rodear de gente buena. Pero es que no es el caso. Si lo hemos estado viendo, que todavía se rodean de otros secretarios de Estado, de otros directores generales todavía más incompetentes. Y nos estamos haciendo un daño tremendo, de verdad, con estas cosas. Cuando mira que no habrá gente y gente joven preparada para poder ocupar esos puestos. Y como te digo, eso te digo todo lo demás. En Seguridad Nacional lo mismo, dice, vamos a ver, tú no puedes llevar a una persona que no tiene ni idea o tiene una idea, conocimiento básico de algo tan importante como eso. Lleva a alguien que sepa de verdad, no que vaya a aprender. Si yo no digo que no sea inteligente y no vaya a aprender pasado los años, pero tú necesitas que desde el primer día entre en eficacia. Pero, es decir, es que nos estamos tomando todo a guasa y se lo toman a broma los políticos y estamos aceptando los ciudadanos que se lo tomen a broma. Y parte de la responsabilidad es nuestra, Roberto. Hombre. No sabemos votar, no exigimos que se cumplan los compromisos electorales y además permitimos que efectivamente personas incompetentes, incapaces, es que nos estamos enterando que el Santos Cerdán no tenía ni el bachiller. Con todo el respeto, oye, que puede haber sido una persona que no haya estudiado, oye, por circunstancias... Pero si ya de la estás vida, colocado, incluso ponte a estudiar y sácatelo. Claro, efectivamente, que has tenido posibilidades. Y dices, pero vamos a ver. Mucha gente estudia de pero adulto. es que no habrá pasa nada. gente válida en el mundo. Oye, además, mira, eso es una cosa muy curiosa porque, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, mi padre solamente fue 2 años al colegio, empezó a trabajar con 12 años. Mi padre leía muchísimo, todos los días salían los periódicos de cabo a rabo. No creo que sea el caso de Cerdán. Pero te quiero decir que con todo, siendo una persona de origen súper, hiper humilde, y que eso, que no había ido prácticamente al colegio, pero él se encargó de formarse. Pero es que todo esto les oyes hablar. Y además tú fíjate, a mí me llama mucho la atención el vocabulario que emplean tan soez cuando ellos se dirigen entre ellos mismos. Digo, ¿y estas son las personas que son los padres de la patria? ¿Estas son las personas que van a venir a regir los destinos de nuestra querida Son gente patria? que hace carrera de partido. Y dices, pero si son los más torpes del mundo. Y tenemos que volver a prestigiar la política, tenemos que pagar bien a los políticos, tenemos que exigir mucho más a los políticos. Y eso es responsabilidad nuestra. Es que Roberto. antes un diputado era como, oh, es un diputado, es ¿Y un preparado, ministro? sí, sí, un señor. Tú ves- Pero ahora ves a la gente y dices, madre mía, pues esta gente son los menos Van en formados. chanclas y bañador al Congreso y dice, hombre, pero por favor. Dice, estos son los padres una vez más, son los parias de la patria. No Yo, son por los ejemplo, padres no de la entiendo la gente de esta nueva izquierda cuando van a los sitios y van en camiseta, en chanclas, súper guarros. Y claro, tú ves incluso imágenes de revolucionarios de los años 20, 30, 40, todos con traje, con corbata. O sea, era gente que venía de una situación humilde, pero Claro. cuando iban allí, ellos no eran menos que los demás, iban con sus trajes. Aquí no hay fotos, por ejemplo, de Lenin con traje, todos los que quieras y más. Y esta gente pues cree que es una reivindicación política ir hecho un guarro, y es un error. Además, tú piensas que cuando tú estás en un puesto de esa responsabilidad, tú no eres la persona física. Tú representas a todos los que están detrás. Tú eres un representante del Estado. Ponte una camisa, no te Tú no puedes cuesta ir de nada. cualquier manera. Tú no puedes ir Y de aparte, que un cualquier diputado, ¿cuánto cobra? Es decir, aunque tú seas de las CUP, por poner un ejemplo, que ya no están, espero que no vuelvan, pero eran diputados, tú estás cobrando un pastizal y te puedes comprar un traje barato que te puede costar 100 euros, 100 y pico euros, hay trajes así que valen ese Y dinero. menos.
pues te compras un traje, que son gastos de representación de tu trabajo, y vas con un traje como cualquier persona. Más digno. Ya, pero es que tú representas a gente, entonces tú no puedes ir hecho un guarro. Si a ti te gusta ir lleno de lámparas y en pantalón corto y con una camiseta sucia, pues no te metas a diputado. Totalmente. Totalmente. Es que es una degeneración total. Por eso te decía, tenemos que volver a prestigiar la política para conseguir que vaya gente buena a la política y no los que están... Y venir de orígenes humildes no significa que tengas que ir hecho un guarro. Es que yo creo que es todo lo contrario. Por supuestísimo. Mira, yo no quiero entrar en cuestiones personales, pero mi madre, prácticamente analfabeta, no fue nunca al colegio, y mi madre nunca la ha visto sin arreglar en casa, nunca. Desde que se levanta, se arregla. Mi familia igual, está si siempre tienen que arreglada. vestir bien, se visten bien. Da Por igual, supuesto, incluso en casa, te quiero decir, que cada uno tiene su estilo, pero sobre todo cuando tú vas a representar a la nación, cuando tú eres una parte importante, tienes un cargo de responsabilidad y que estás cobrando. Y a nivel de formación, lo que dices tú, Los ciudadanos. han pillado falseando un montón de gente de todas las ideologías. Máster, carreras. Yo cuando veo eso digo, no tenéis vergüenza. Mira, en cualquier otro lugar sabes que habrían dimitido a la primera. Además, hay haré mucho acceso a la enseñanza que el doctorado superior. sea falso, que sabes que pone currículos y están mintiendo en los currículos. Y luego ya cuando algún periodista se da cuenta, lo borran y no pasa nada, ¿no? Y aquí todos siguen. Es decir, esto ya, pero te voy a repetir, Roberto, la responsabilidad es nuestra, la culpa es nuestra de los ciudadanos que lo permitimos. ¿Por qué seguimos votando a personas que te están mintiendo sistemáticamente? Personas que sabes que efectivamente que han falseado hasta su currículum. Personas que no han cumplido en absoluto con su programa electoral. ¿Pero por qué les seguimos votando? Porque habría que votar, si tenemos un poco de cabeza, a que en cada momento merezca ese voto. Al que pensamos en cada momento que lo va a hacer mejor para el conjunto del país y el conjunto de todos los españoles. Hoy puede ser un partido, mañana puede ser otro. Y hay gente joven que está surgiendo, como es tu caso, brillantísima. Que la pena es que estos grupos de gente joven, que sois media docena, que no estéis más unidos y de verdad, entre todos, no saquéis un proyecto adelante. Porque si no, va a ser imposible. Los dos grandes partidos van a seguir, cuando no sea el uno, va a ser el otro, y van a seguir dominando toda el tema de la esfera formación, internacional. hay mucha gente que dice, no, es que eso es elitismo. Hombre, podría ser elitismo en los años 30, pero hoy en día hay acceso a la enseñanza público. No es cierto, no es cierto. Yo creo que hay que exigir un mínimo de preparación a la gente para dedicarse y cobrar esa pasta, además, a la representación política. Yo de verdad que me... Anda que no hay opciones, tanto si eres joven como si eres mayor, para estudiar. Hay becas de todo tipo, por supuesto. Acceso a mayores de 25 años. No sé, yo me estoy sacando el doctorado ahora que soy mayor. O sea, quiere decir, se puede estudiar siendo adulto, no pasa nada. Por supuestísimo, por supuestísimo. Y además en un contexto en el que hay que seguir formándose de manera permanente, Y esta gente no, se apalanca ahí, solamente su objetivo es dinero, 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 y ya no piensan en absolutamente nada más. Pero te digo, hay gente joven como tú que tenéis la responsabilidad de modificar todo esto. Es muy fácil de mejorar porque estamos tan hundidos, estamos tan mal que hemos tocado ya tal fondo que es muy fácil de mejorar. Roberto, tú eres una persona carismática. Yo te vi el otro día, por ejemplo, lo que hiciste, vi el vídeo altavoz en mano y dije, Roberto vale para estas cosas. Tú tienes un potencial enorme, Roberto. Y además tú atraes a mucha gente y no solamente podemos pensar en la gente más vulnerable, lo que tú dices, el obrero, no. Estamos hablando de que tú puedes atraer a mucha gente y la única pena, lo que te digo, que no estéis unidos los jóvenes, todos que ahora mismo tenéis un gran potencial para, entre todos, de verdad, modificar todo lo que está viendo, que es de podredumbre total, absoluta, es un escándalo total y que, lo que te digo, es tan fácil de modificar que si estuvierais unidos se podría conseguir. Yendo por libre no vais a conseguir. De hecho, Roberto, que lo sepa la gente, el coronel da mucha caña con esto. Bueno, además yo presumo de una cosa, queridos amigos, de que ahora mismo si tenéis un nexo de unión entre todos soy yo. O como me corrigió el otro día un buen seguidor mío que me dijo, no vuelva a decir usted lo de nexo de unión porque es réplica. Bueno, pues tenéis un nexo que os une a todos, que soy yo. Porque yo, sabes que afortunadamente, hoy por hoy tengo buena relación Bueno, con de ese todos grupo vosotros. que te estás refiriendo es verdad que sí que estás un poco en el medio. Es verdad. No, es verdad, yo me llevo bien. No, pero que no es engañar, que es verdad. Pero es así. La verdad. Entonces te quiero decir pero hacerlo, Roberto, hacerlo. Este país lo necesita, os lo pide, os lo exige. No podemos seguir en esta dinámica, porque no nos engañemos. Va a venir el Partido Popular y va a hacer 3 cuartos. No va a confirmar lo que ha hecho el PSOE, que es lo que hace siempre. El Partido Popular es el PSOE de hace 5 o 10 años. Mira, tú ya sabes que yo digo una frase que digo, el Partido Popular es el PSOE con complejos y el PSOE es el Partido Popular con descabe. Eso es lo mismo. No, es verdad, es verdad. Oye, si en Europa votan exactamente lo mismo. El otro día se negaron
abrir una investigación a la señora Van der Leyen. Te quiero decir, son lo mismo. Tenéis los jóvenes que impulsar un cambio y tenéis, como te digo, la responsabilidad, y España os lo exige. Y tiene que venir de vuestra mano, Roberto. Estamos un poco al final ya de la entrevista y quería preguntarte, o sea, no quería terminar este podcast sin hacer una reflexión que yo hago mucho, y de hecho hay gente, incluso amigos míos, que los conozco hace mucho, que se pelean conmigo de es que estás bailándole el agua a Baños con esto, que no, porque ellos son un poco, no protagonistas, pero sí como esa visión un poco occidental de mirarse el ombligo y de cualquiera que se salga de ahí está trabajando para Rusia, son un poco así. Y siempre me peleo con ellos, porque a mí me molesta mucho, y de hecho cuando te hacen críticas o lo que sea, yo siempre te defiendo, porque cuando ellos están todo el rato diciendo no, es que Pedro Baños, es mentira. Yo me acuerdo cuando la guerra de Ucrania, y por eso no entiendo tanto odio contigo, no lo entiendo, de verdad, hay gente que está obsesionada. Conmigo también, o sea, a mí también me pasa, ¿no? Tener gente obsesionada. Pero yo me acuerdo cuando fue la guerra, independientemente de que se pueda compartir parte o no de lo que tú divulgas o de lo que tú piensas, yo me acuerdo que tú te posicionaste contra la guerra de Rusia y Ucrania. O sea, yo me acuerdo públicamente, es algo público y manifiesto. Entonces, cuando la gente te está atacando, no es que esto es pro no sé qué, ya, pero si lo fuera, que cada uno puede ser lo que quiera, pero si lo fuera, no se hubiera manifestado en contra de la guerra. No, algo que has hecho desde el principio y siempre estás hablando de que te gustaría que hubiera un proceso de paz y que lo arreglaran y que no hubiera guerra en Europa. Es más, Roberto, tú sabes que he dicho 1000 veces y lo vuelvo a repetir, yo estoy en contra de cualquier invasión. Lo haga quien lo haga, pero lo haga Rusia, las que ha hecho Estados Unidos, sea en Libia, sea en Irak, sea en Afganistán, exactamente igual, por supuestísimo. Otra cosa es que entendamos las causas y lo que ha sucedido. Y ojalá, efectivamente, yo abogado, primero, para que a España no nos metan en ninguna guerra, y en el tema de la OTAN, oye, hay que plantearse, mira, las alianzas siempre han sido efímeras a lo largo de la historia. Y cambian. Entonces, porque cambian los intereses. Al final tú estás aliado con alguien porque te interesa estar aliado con alguien. Se supone que defiendes tus intereses, que en este caso sería cuestionable, en el caso de España, que sabemos que defendemos los intereses de los demás. Bien, pero en cualquier caso, lo que tenemos que pensar, ¿nos sigue interesando estar en la OTAN? ¿Nos sigue interesando estar en la estructura militar o solo tenemos que estar en la civil? Es algo que nos tenemos que plantear, porque si a mí es una OTAN que me quiere llevar a una guerra y yo no quiero una guerra para mi país porque no vamos a sacar nada de beneficio y solamente nos va a perjudicar, pues a lo mejor hay que planteárselo. Y tú sabes que yo lo tengo muy claro. Y que no nos defiende con Marruecos, además, que es el que me... Efectivamente. Y digo, además yo lo tengo muy claro. A mí me da igual, ya sabes que yo respeto todas las opiniones, pero yo tengo muy claro que, más como militar, yo tengo que defender a mi país. Y hay muchas formas de defender a tu país. Y la primera de ellas es no meterte en guerras que no son nuestras y en las que no tenemos absolutamente nada que ganar. Y además es una responsabilidad que yo llevo a gala y que practico todos los días. Que evidentemente tengo críticas, solo faltaría. Afortunadamente tengo muchos seguidores, también tengo detractores y además... Va de la mano eso, ¿eh? Pero total, y además tú lo sabes, y cuanto más popularidad tengas, más visibilidad, más vas a tener. De los dos. De los dos. Pero fíjate, es muy curioso, y si me permite ya con esto termino, curiosamente yo tengo seguidores de todo el espectro político, económico y social. Cada vez que voy a, por ejemplo, una firma de libros, la gente que lo ve se queda asombrada y dice, pero vamos a ver, ¿cómo te puede venir a ver desde un adolescente con 12 años a una mujer como el otro día con 88 años? ¿O cómo te puede ver personas que las ves por su aspecto físico, que pertenecen a clases sociales completamente diferentes? Pero porque yo defiendo a España. Y ideológico también, de un poco de lado a lado. Absolutamente. Bueno, tú lo sabes, yo he ido a barrios humildes, que además me siento súper cómodo, como recientemente estuve en Vallecas o en otros sitios donde voy, y yo he sido súper bien acogido, he sentido el afecto, pero también es verdad que yo trato a todo el mundo con afecto, ¿no? Pero te quiero decir, porque además yo no me siento incómodo. Es muy transversal, porque te sigue gente, desde gente muy a la derecha a gente como yo que vengo de justo lo contrario. Es decir, porque yo defiendo a España y a los españoles, y a mí cualquiera que defienda a España y a los españoles, desde cualquier espectro político, a mí me sirve. A mí me sirve, Roberto, a mí me sirve. Como es tu caso, que tú defiendes a España, tienes tus ideas, como cada uno de vosotros, los jóvenes, tenéis vuestras ideas. Yo quiero gente que defienda a España, lo que hablamos, que defienda verdaderamente nuestros intereses y que esté pendiente de cuáles son nuestras necesidades. Es que es lo que está en peligro ahora. Eso sí, es lo que está en peligro ahora. Por supuesto, totalmente. Y cada vez más asediados, además. Totalmente. Desde Europa, desde fuera, desde todos los sitios. De Europa también nos daría para hacer varios programas. Está muy dividida y yo creo que España tenemos una posición muy difícil ahora mismo dentro de Europa. Y sobre todo muy subordinada. Mira, somos el único país de Europa que cumple a rajatabla
todas las directrices de la Unión Europea. Los demás países cumplen... Somos los más obedientes, ¿no? Los más obedientes. De hecho, somos el único país que ha participado en todas las misiones y operaciones de la Unión Europea. Los demás hacen lo que creen oportuno para su país. Aquí es que somos demasiado bien mandados, porque somos un pueblo bueno. ¿Pero qué significa? Que al final, tú lo ves, dices, ¿yo para qué quiero tener unos políticos nacionales que lo único que saben decir es que Europa me obliga, es que Europa no me deja, es que Europa no sé qué? Pues ¿para qué te quiero ahí, hijo mío? Yeah. Si lo demás, las atribuciones están ya delegadas en las comunidades autónomas y resulta que lo poco que podías hacer, resulta que haces lo que te dice Europa, pues vete a paseo, que no haces ninguna falta. Por último, quería hablar contigo. La suerte que tenemos los dos de ir a Horizonte, haber conocido a Iker y de ser un poco de la familia de los milenarios, como dice él. Totalmente. Porque es un espacio que hay que vivirlo. O sea, cuando vas a otras televisiones y a otros sitios, no tiene nada que ver. Nada que ver. Y es una experiencia que, aunque mañana dejara de ir para siempre, me marcaría un poco la carrera, ya no solo por la visibilidad que tienes, sino por la experiencia, ¿no? de vivir con Carmen, con Iker. Mira, lo primero, y con toda la gente que hay ahí, primero, que son gente buenísima. Son unos seres humanos excepcionales. Yo no conozco a la familia de Carmen, sí conozco a la familia de Iker, unos padres fantásticos, lo mismo que ellos dos. Pero además de eso, es que Iker para mí es un comunicador fuera de serie, tiene un don natural de embelesarte, ¿no? Y luego, la libertad total y absoluta que nos da a todos. No, mira, que yo llevo colaborando con él, tanto en Cuarto Milenio como en Horizonte, más de 10 años. Nunca jamás, ni me ha impedido decir nada, ni me ha dicho lo que tenía que decir. Nunca jamás, ni me ha quitado nada, Roberto. Nunca jamás. Libertad total y absoluta. Y luego, es que con ellos es tan fácil todo, bueno, tú lo ves, cómo te reciben, cómo te tratan, qué sencillos son, como cuando van por la calle con cualquier persona que se les acerca. Es un privilegio poder pertenecer precisamente a la familia milenaria y que nos considera amigos porque, de verdad, es un privilegio total y absoluto. El otro día me pasó una anécdota muy graciosa y me acordé de ti porque yo me acuerdo de la primera vez que fui que coincidimos y que me dijiste, yo creo que te voy a volver a llevar. ¿Te acuerdas que lo dijiste? Sí. Pues tenías razón. Pero el otro día la realizadora estaba hablando con Ana Iris y con Bea, creo, y claro, la realizadora... Claro, nos oyó y nos echó la bronca. Y claro, cuando nos estábamos como oyendo, es buenísima, me dijo, buenísima, la mejor, me dijo, encima me molesta que la hagas tú, que eres el veterano. Y me quedé así y dije... Es verdad. Claro, me hice así y dije, claro, este es mi tercer año. Tú sabes que a Bea también la llevé yo, la propuse yo. Ah, sí, qué bien. Pues hiciste bien, ¿eh? Porque me una joya. Como muchos de los que están allí, a Bea la propuse yo. Y un día que justo había escrito un artículo sobre la temática que se iba a tratar, y dije, oye, llevar a Bea. A partir de ese momento se han enamorado de ella y está Pero todo me acordé de que eso, de que el primer día me dijiste eso y ya me dijo, eres el más veterano. Y dije, te quedaste. Que es verdad. Pero es que a todo el mundo que va por primera vez, que obviamente va un poco nervioso, sobre todo si no es habitual de los medios de comunicación, yo siempre digo, no te preocupes primero, Iker te va a ayudar, y si no, los demás te vamos a ayudar y vas a estar aquí súper cómodo. Y todo el mundo termina diciendo, qué razón tenías, qué bien he estado, qué bien me lo he pasado, qué programa más maravilloso. Todo el mundo, no he conocido hasta ahora a nadie que haya salido diciendo, no vuelvo nunca porque esto no sé qué, no he conocido a nadie. Yo sí, no voy a decir quién, porque son un poco del PSOE. Muy bien. Y lo último, recomiéndanos un libro, que siempre se lo digo a todos los invitados. El que quieras. ¿Un clásico? Pues una novela, un clásico, lo que tú quieras. Pues mira, el de los de Baltasar Gracián, que creo que no está suficientemente reconocido en España, y son unos libros fantásticos que todavía son perfectamente aplicables a la sociedad actual. Los libros de Baltasar. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Pues encantado, Roberto. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.